Hola, soy Nelly y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vas a ver otro vídeo más del tema de señales. ¡Seguimos! Después de ver señales de prohibición, de obligación y de fin de prohibición, ahora toca las de indicación. La mayoría son muy sencillas. Inicio y fin de autopista. Inicio y fin de autovía. Inicio y fin de una vía reservada para automóviles. Ojo, no las confundas con la redonda de obligación. Calzada para automóviles excepto motocicletas con sidecar. Esta es rectangular, de indicación. Aquí tienes las de inicio y fin de túnel, paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel. Puede llevar debajo una indicación con el largo del túnel en metros. En autopistas, autovías o vías para automóviles te puedes encontrar estas señales que te indican la distancia a la que está la siguiente salida cuando es por la derecha o por la izquierda. Esta es la de velocidad máxima aconsejada y su correspondiente señal de fin. Aquí te aconseja no sobrepasar esa velocidad, aunque las condiciones sean buenas. Fíjate que son señales cuadradas de indicación. No debes confundirlas con las redondas, que son de obligación y que te dan una velocidad mínima. A veces, en vez de aconsejarte una velocidad, tráfico te dice cosas como: aquí puedes ir entre 70 y 90. Son las señales de intervalo aconsejado de velocidades. Si te encuentras una señal de recomendación de velocidad debajo de otra de peligro, la recomendación se refiere solo al tramo en el que haya ese peligro. En este ejemplo, la recomendación de no pasar de 60 desaparecería al acabar el pavimento en mal estado. Más señales. Calzada de sentido único. Te indica que por tu calzada no te pueden venir otros de frente. No la confundas con la de dirección obligatoria, que te indica que solo puedes circular en la dirección de la flecha. Mira este cruce. ¿Podría el coche naranja girar a la izquierda? Pues sí, esta señal no prohíbe cambiar de dirección. Lo único que te dice es que la calzada es de sentido único. ¿Podrías girar en redondo y hacer un cambio de sentido? Está claro que no, conducirías en dirección contraria. Venga, ahora te voy a cambiar la señal. ¿Podrías girar a la izquierda o a la derecha? No, porque esta señal redonda te obliga a seguir la dirección indicada por la flecha. Estas también indican sentido único, pero cuando la calzada es de 2 o 3 carriles. Esta otra es parecida, pero indica sentido único para la calzada en la dirección de la flecha. Por ejemplo, si te la encuentras en este cruce, te indicaría que la calzada que corta la tuya es de un solo sentido, hacia la derecha. Estas señales, con un tapón rojo, te indican calzada sin salida. Esta otra es la de zona de frenado de emergencia. Suele estar en bajadas de montaña donde los frenos se pueden calentar y perder eficacia. Es un carril que te ayudará a frenar en caso de emergencia. No confundas la señal con la de calzada sin salida. Fíjate que el trozo cortado aquí es gris y más alargado, y en las otras rojo y más cortito. También hay indicaciones de proximidad de un lugar donde hacer un cambio de sentido al mismo nivel o a distinto nivel. Harás el cambio de sentido pasando por encima o por debajo de la vía que llevabas. Esta otra señal te indica que por obras 2 carriles se desvían hacia la calzada contraria. Aparcar en una gran ciudad es una tortura. A veces no te queda otra que buscar un parking. En ese caso, busca la señal de estacionamiento. ¡Ojo! Porque puede llevar un letrerito que te indica que solo pueden aparcar algún tipo de vehículos, el típico parking de motos, o que haya horarios que te limitan el tiempo. Estas otras
son las de parada de taxis, autobuses y tranvías. La señal de carril bus es muy parecida y te puede liar. Te voy a dar un truco para distinguirlas. Dentro de la señal de parada puedes pintar una P. Cuando no puedas pintar la P, es la de carril bus. Fíjate además que en la de parada el autobús está guardadito en una cajita blanca en su parada. Ya que estamos, aprovecho y te recuerdo cómo funciona el carril bus. Los taxis también pueden circular por él. Si no eres ni bus ni taxi, solo podrás entrar para cambiar de sentido, girar, y solo si la línea es discontinua. El resto de maniobras están prohibidas, así que no podrás aparcar en el carril bus, ni pararte, ni aunque sea un segundito. Seguimos con las señales de aparcamientos y paradas. Fíjate qué curiosas son estas. Juntan una señal de parking con otra de parada y te están diciendo, es el parking donde podrás dejar tu coche en la estación de ferrocarril inferior, metro o en la terminal de autobuses. Y ahora que controlas los parkings y las paradas, vamos con los apartaderos. Un apartadero es una zona dentro de un túnel donde puedes pararte si tienes una avería o una emergencia. El apartadero es más seguro y además evitas que se produzca un buen atasco. Las señales son las de apartadero en túneles, con teléfono de emergencia o con extintor y teléfono de emergencia. Si estás dentro de un túnel, estas señales te dirán hacia dónde y a qué distancia están las salidas de emergencia. Ahora vamos a ver indicaciones relacionadas con peatones. Esta es la señal de paso para peatones. Y ojo, los peatones tienen prioridad solo si el paso de cebra está pintado en el suelo. Si no, son ellos los que tienen que esperar y dejar pasar a los coches. Estas otras señales indican paso superior para peatones, un puente, o paso inferior, un túnel. Aquí tienes las de inicio y fin de calle residencial. Se trata de zonas pensadas para peatones donde vas a encontrar niños corriendo, gente paseando y donde también pueden circular vehículos. Si conduces por una calle residencial, tienes que cumplir unas normas especiales. Apréndetelas, que las preguntan mucho. Tendrás que ceder la prioridad a los peatones. No podrás pasar de 20 km por hora. Para que no te olvides del 20, tengo un truco. ¿Te acuerdas que había una red social para menores de edad? ¿Cómo se llamaba? 20. Pues eso, como en la señal hay niños, el límite de velocidad es 20. Tampoco vas a poder aparcar el coche en cualquier sitio, solo en los lugares indicados por señales o marcas. ¿Ves que la señal tiene un peque con un balón? Los juegos y los deportes están autorizados. ¡Cuidado con el balón! ¿Ves? Por eso te dije que aparcases en los lugares indicados. Además, los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación, tanto las aceras como el asfalto. Aunque no deben estorbar inútilmente a los vehículos. No pueden ponerse en medio y decir eso de si no pita, no pasa, si no pita, no pasa. Hay otras señales que son parecidas, pero no tan chulas como la anterior, porque no se puede jugar a fútbol. Son las de inicio y fin de zona a 30. También son zonas especialmente acondicionadas para peatones, por eso se circula tan despacio. Y hay normas especiales. Los peatones tienen prioridad, y tal como te indica la señal, no puedes pasar de 30. Y una última recomendación. Tanto al circular por una calle residencial como por una zona 30, debes ir con mucho cuidado porque puedes encontrarte peatones en la calzada.
Pues ya está, hemos llegado al final de este vídeo. Antes de pasar al siguiente vídeo, te recomiendo que hagas el test que te hemos preparado. ¡Ánimo y sácatela! La teórica